Costa Rica vuelve a ser el país de todos, un país con propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. Para iniciar, el presidente de la República, don Rodrigo Chávez Robles, nos informará de las acciones y acuerdos tomados en la sesión de Consejo de Gobierno. Primero que todo, muy buenas tardes al pueblo de Costa Rica. Muchas gracias por sintonizarse. Muchas gracias a las señoras y señores de la prensa que han venido a cubrir esta conferencia de prensa. Ayer hubo una discusión con los directores de medios que asistieron a la reunión. Invitamos a todos, no todos se apersonaron. Y la discusión llevó a aprobar un nuevo formato de conferencia de prensa en la que yo soy el único que va a atender preguntas directamente de la prensa y los ministros irán luego de esta conferencia de prensa a algo parecido a una zona mixta en el fútbol, donde cada ministro será entrevistado, se le harán preguntas directas con respecto a los temas que ellos atienden de manera directa, como por ejemplo, ministro, ¿qué está pasando con la carretera 100 tal? Entonces estamos separando para ver si le damos más fluidez a la parte, al diálogo de la prensa para rendirle cuentas a las personas de este país con el presidente de la República directamente. Nada más para informarles del Consejo de Gobierno. Tuvimos los temas correspondientes, nombramientos de diplomáticos, por ejemplo, nombramos a la embajadora en Canadá, hicimos otros nombramientos de juntas directivas en el Instituto Costarricense de Electricidad, el Consejo Nacional de Concesiones. Tuvimos también los procedimientos administrativos que tiene que ver el Consejo de Gobierno, que son procedimientos disciplinarios y que por ahora ahí los vamos a mantener. Le dimos continuidad a la implementación ya del el programa Ciudad Gobierno, del proyecto Ciudad Gobierno. Ya escogimos al financista, que va a ser el Banco Centroamericano de Integración Económica, le dimos firmeza, acordamos declarar ese proyecto de interés público a través de un decreto ejecutivo que firmaremos juntos. Discutimos los avances en temas de cuellos de botella, etcétera, pero también tuvimos el privilegio de recibir una primera presentación del informe del Estado de la Nación del año 2022 de parte del equipo del programa Estado de la Nación y su director, el doctor Jorge Vargas Cuyel. Ellos van a compartirle al público, a inaugurar, para decirlo de alguna manera, el reporte esta noche a las 7, y muy interesante, así es que hubo una discusión muy rica de los temas de política pública que cubre el Estado de la Nación. Eso es todo lo que tengo que decir ahora. Estoy muy disponible para contestar las preguntas de la prensa. Por favor, don Giovanni. A partir de este momento iniciamos con las consultas de los medios de comunicación, según lo acordado con los directores de medios de comunicación. Mantenemos el mismo mecanismo de la atención de consultas por bloques. Iniciamos con el bloque de medios regionales no presenciales. La consulta es de Freddy Parrales, de Colosal Informa. Señor presidente, usted ya fue 2 veces a Guanacaste. Fue también a San Carlos. Fue 2 veces a Guanacaste. Sí, señor. Fue también a San Carlos, al Pacífico Central, a Limón, Cartago. En la zona sur del país tenemos muchas necesidades. Las lluvias nos inundan, las calles están en pésimo estado. ¿Cuándo vendrá usted con su equipo a escuchar a las comunidades de la zona sur? En febrero. Les prometo que ya voy con la misma tónica. Hemos estado oyendo ya cosas que le competen y le incumben a la población de la zona sur, y en febrero voy a ir a dar cuentas y a traerme más tareas. Muchas gracias. La siguiente consulta es de Alexander Brenes, de Noticias en Línea CR. La modificación a la ley que permite el flagelo a la ley 7600 con ampliar de 15 a 17 años la flotilla de autobuses ya ha sido analizada y estudiada.
¿Creen que es viable darle privilegios a los que tienen monopolizado el transporte público de Costa Rica, donde muchos de estos empresarios le permiten a más de 3 y hasta 10 concesiones? Qué interesante, porque en esa pregunta lo que es un editorial. Las concesiones las otorga un órgano que tiene descentralización absoluta, que tiene una junta directiva muy grande, ¿verdad? Y que esa junta directiva incluye representantes de los sectores de transporte público. El gobierno de la República, precisamente por ese problema y otras limitaciones enormes de cómo está organizado el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, la parte regulatoria con ARECEP, CONAVI, COSEBI y todos los consejos que andan, consejo de esto y consejo de aquello, tiene convocada en la Asamblea Legislativa una ley de reestructuración de esas juntas directivas, fundamentalmente cerrar esos consejos y darle la competencia y la rendición de cuentas a el ministro que me responde a mí o al ministerio que me responde a mí. Entonces, nosotros no queremos darle privilegios a nadie, es una de las cosas con las que hemos luchado más duro, pero efectivamente hay un tema de gobernabilidad que la Asamblea Legislativa está discutiendo en la Comisión de Reforma del Estado. Yo estoy súper ansioso de ver el resultado, ojalá positivo, de que podamos darle los instrumentos y la rendición de cuentas a un ministerio, en lugar de como se hizo a través de los últimos 40 años en Costa Rica, que era repartir la autoridad con un alto elemento de corporativismo, es decir, darle a los sectores regulados voz y voto en las entidades que los regulan, con lo que eso implica, y no darle ningún elemento de autoridad al ministro o al ministerio y sin embargo pedirle cuentas. Esas inconsistencias en nuestro modelo de Estado es lo que queremos resolver. Muchas gracias. A continuación pasamos al bloque de medios digitales. La primera consulta es de Alan Jara, de Noticias Alan Jara. Le recordamos a los colegas, favor, hacer consultas directamente al presidente nada más. Don Alan, ¿cómo está? Buenas tardes, presidente, ¿qué tal? Y saludos para todos también. El país está conmocionado en la medida se va enterando de la brutal agresión que 2 mujeres sufrieron recientemente en una cadena, una cadena de tiendas acá en San José. A ellas las hincaron. Diga el nombre para que la gente sepa, don Alan. Ahora lo mencionamos. Sí. Bueno. Me imagino que usted ya lo conoce, presidente, y es que el tema es bastante grave. A ellas las hincan, las amenazan, las golpean de manera brutal, les provocan lesiones no solamente a nivel físico, sino también emocional. Las humillaron, es evidente, de acuerdo al video que está pues grabado y que evidentemente es una clara violación a los derechos humanos. ¿Cómo califica, señor presidente, estos hechos? Porque lo que observamos acá parece mentira, parece que no es en Costa Rica. ¿Qué autoridades van a intervenir y de qué manera, de una u otra manera, se le va a devolver el honor a estas mujeres agredidas? Bueno, son 3 preguntas en una sobre el mismo evento. Primero, ¿cómo califico las acciones que reflejan el video? Como absolutamente desagradables, ofensivas a la moral e inaceptables en Costa Rica y francamente en cualquier país del mundo. La segunda, ¿qué autoridades van a intervenir? Todas. Ya el Ministerio de Trabajo está involucrado, la Fiscalía debe estar involucrada, hay investigaciones abiertas. Nosotros vamos a ver con mucho detalle a esa cadena de tiendas porque existe la razonabilidad de pensar que quien viola una ley o viola un conjunto de leyes, viola la dignidad humana, pudo haber violado muchas otras cosas. Entonces yo no quiero advertirle a nadie qué es lo que va a pasar, porque no vale la pena, pero tenga la seguridad, don Alan, de que ahí hay elementos muy importantes que le competen al Poder Judicial, pero que el gobierno de la República va a actuar con toda la fortaleza del caso. De hecho, lo discutimos fuera de agenda
en el Consejo de Gobierno. Es inaceptable, simplemente inaceptable. ¿Cómo le vamos a devolver la dignidad a esas personas? Bueno, primero habrá que sancionar. Yo no sé si la podemos devolver, eso es un tema casi hasta de psicología, pero que vamos a sancionar a quienes hayan cometido faltas graves en ese video luego de la otra dimensión de ser costarricense, de los debidos procesos, de parte del gobierno no nos va a temblar la mano para actuar con toda la firmeza que los hechos comprobados requieren. Muchas gracias, don Alan. Continuamos con Tomás Gómez del Observador. Buenas tardes, presidente. Le pregunto por las jornadas 4.3. El proyecto está bastante entrabado, con cientos de mociones. Desde el gobierno, ¿cómo lo van a impulsar? ¿Cómo lo van a retomar? ¿Apoyarían, no sé, un procedimiento expedito en la Asamblea? Nosotros queremos que el proyecto pase. ¿Por qué? Porque existen industrias en este país que para poder generar empleo, sobre todo de gente joven y con altas habilidades en idiomas extranjeros, en producción de temas tecnológicos, en brindar servicios de centros de llamadas, gente que gana muy bien en términos relativos al país, necesitan de esa jornada para poder acceder a esos trabajos. La vida bucólica que tuvo Costa Rica y muchos países en el mundo de tener 1 o 2 empleadores en su vida, sector formal, de entrar a las 8 y salir a las 4, a la hora que fuese, esa vida ya no existe, el mundo se globalizó. Entonces, para esas industrias y con la protección que corresponde, porque no se trata de esclavizar a nadie, hay que darle oportunidad a esos jóvenes, a su mayoría jóvenes, que tengan acceso a sus trabajos. Y eso tiene que ver muchísimo con la inversión extranjera directa. Hoy, si usted está atendiendo algo en Europa, en algunos países de Europa son las 7 u 8 de la noche, dependiendo de donde esté usted. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Darle esos trabajos a otros países que tengan un sistema de regulación laboral más moderno, más de acuerdo. Esto no le va a aplicar a todo el mundo. Ninguna persona trabajadora en la industria de la agricultura de la piña va a tener que trabajar 4-3. No, esto es para cierto segmento que además paga muy bien, está creciendo. Pero sí, lo han inundado de emociones, precisamente como una táctica legislativa para trazar las cosas, sin ver que a quien están dañando es a un grupo de personas que desesperadamente piden la oportunidad de trabajar en puestos que son mejor remunerados que el promedio de los puestos en Costa Rica. Es una tristeza. ¿El gobierno está dispuesto a negociar? Bueno, que sí hemos negociado, hemos ido, hemos conversado, pero hay, como dice usted, una inundación de emociones para que no se llegue y que impiden tomar la decisión final por todos y todas las diputadas. Muchas gracias. Continuamos con don Marvin Rojas de la hora de Juanito Mora. Buenas tardes, señor presidente. Sí, señor. Muy bonito les quedó el anfiteatro. Muy bonito. Muchas gracias. Don Rodrigo, una pregunta muy concreta. En algunos años atrás han habido algunas incertidumbres con el tema de los pagos de aguinaldo. ¿Este año no habrá ningún problema con dicho pago? No. Puede ser que nuestros sistemas de cómputo los hemos mejorado muchísimo. Tenemos Microclaudia, que es un sistema de protección a la integridad de nuestros sistemas de pago y de las instituciones públicas, gracias a la cooperación de socios internacionales, y no preveo en este momento ningún problema para pagar el aguinaldo en Costa Rica, ni de carácter de disponibilidad financiera, ni de carácter operativo, ni tampoco funcional de nuestros sistemas de pago. Muchas gracias.
Continuamos con el bloque de medios televisivos. Iniciamos con Rodrigo Guevara, NS11. Les recordamos a los colegas hacer solamente una consulta por medio. Don Rodrigo. Buenas tardes, señor presidente. Hoy la Contraloría brindó un informe en donde encontró debilidades sobre la situación financiera del Cuerpo de Bomberos y poca transparencia en los convenios. ¿El Poder Ejecutivo va a tomar alguna intervención sobre ese tema? Y además, ya usted se reunió con don Héctor Chávez y la presidenta ejecutiva del INS, que usted había manifestado que iba a tener un encuentro para tomar una decisión con respecto al futuro de don Héctor. Hoy fue que soltaron el reporte, la Contraloría, ¿verdad? Yo hoy desde la mañanita he estado trabajando, no he tenido la oportunidad de leerlo. Cuando usted dice las debilidades de los convenios, ¿de cuáles convenios, don Rodrigo? ¿Se me puede ilustrar? Porque hay muchos convenios en este país. Específicamente aquí lo tengo. Con respecto al tema del marco de cooperación entre la Fundación de Bomberos por Siempre y el Benemérito Cuerpo de Bomberos, no fue posible identificar el tema de la transparencia de cómo se llevó ese convenio, señor presidente. Bueno, tendré que leerlo, el informe, tendré que discutirlo con el Cuerpo de Bomberos y su consejo directivo, por un lado. Por otro lado, sí, yo me reuní con don Héctor Chávez y la presidenta ejecutiva, doña Mónica de Lins. Tuvimos una conversación muy constructiva, donde yo hice un llamado a la colaboración y a dejar dos cosas funcionar que son íconos, que son signos clarísimos de la personalidad costarricense. Uno es el debido proceso y la presunción de inocencia, y otro, la lucha que tiene este gobierno contra la corrupción, y que no vamos a aflojar en ninguno de los dos, y que por lo tanto debemos lograr que la justicia sea pronta, cumplida e imparcial. Y ellos ambos obviamente están de acuerdo, porque quien no esté de acuerdo en Costa Rica con esos preceptos tan fundamentales de nuestra sociedad estaría siendo una persona totalmente fuera del corazón de esta sociedad, y yo creo que van a llevar adelante los procesos hasta llegar a la realidad de los hechos, a establecer los hechos y tomar las acciones que correspondan, sea quien sea. Muchas gracias, don Rodrigo. Seguimos con Ana Lucía Zamora, de Extra Formato. Doña Ana Lucía, ¿cómo está? Hola, ¿cómo está, presidente? En los últimos días hemos visto algunas situaciones complicadas como peleas, agresiones con el tema de extranjeros, principalmente venezolanos. Entonces la consulta es si el plan continúa, el gobierno continúa con el plan más bien que tiene con los venezolanos, o ha cambiado algo o cambiará alguna estrategia con respecto a los migrantes. Mire, hoy revisé una carta que le va a enviar el señor Canciller de la República a la coordinadora de las Naciones Unidas en Costa Rica, diciéndole: Costa Rica es un país noble, es un país que ha abierto sus brazos, su corazón y su sociedad, sus instituciones a los refugiados políticos de otros países, porque nosotros creemos en la libertad y sobre todo en la democracia. Sin embargo, se ha utilizado el régimen de refugiados políticos, nuestra legislación, nuestra apertura, por parte de grupos que no son refugiados políticos, sino que son migrantes económicos. Y ya llegó un momento en que la responsabilidad compartida de la comunidad internacional nos ha recaído de manera desproporcional a nosotros como sociedad, y la comunidad internacional no está colaborando con los recursos que necesita este país para ser un buen ciudadano mundial, que lo queremos seguir siendo. Pero si no hay de dónde, no podemos seguir pagando, seguir aceptando gente que no son refugiados políticos, que son refugiados económicos. Entonces, esa carta le advierte
a la comunidad internacional que estamos tomando medidas para evitar que nuestro régimen de refugiados sea aprovechado de manera incorrecta por personas que lo que quieren es emigrar a Costa Rica, quedarse aquí para trabajar. Tenemos el salario mínimo más alto de toda América Latina. Tenemos paz. Tenemos demasiada criminalidad para nuestros estándares, pero muchísimo más baja que el promedio de América Latina. Entonces, yo entiendo que la gente se quiera venir a quedar aquí, pero tenemos 200,000 personas solicitando refugio político. Y eso les da, con solo la llamada por teléfono al número correspondiente, el derecho a quedarse aquí y el derecho a trabajar. Entonces yo llego y hago una llamada. No, ya ahora sí le estamos anunciando a la comunidad internacional, ya haremos pública la carta o los procesos esta semana, pero desafortunadamente uno llega hasta donde le alcanza y ya nosotros nos dejó de alcanzar hace mucho tiempo y no estamos viendo el apoyo de los países que generan en alguna medida el fenómeno, como los Estados Unidos. No estamos viendo el apoyo de la Organización Mundial de Migraciones, no estamos viendo el apoyo de las Naciones Unidas y el Alto Comisionado de Refugiados, a quienes desde el 8 de mayo nosotros en este gobierno les estamos diciendo, si ustedes quieren que nosotros sigamos cargando ese peso, somos el país en términos absolutos, amigos y amigas, no en términos relativos, en términos absolutos que más solicitudes de refugio tiene, de refugio político en el mundo, después de países como Estados Unidos, Alemania y Canadá. Y en términos relativos, creo que somos el país con la mayor cantidad de solicitudes de refugio en el mundo. Entonces, la bondad del costarricense seguirá ahí, pero le compete a la comunidad internacional apechugar, como decimos los ticos, la parte económica que a ellos les corresponde. Y eso es lo que estamos haciendo. Y no quiero anunciar medidas de seguridad pública todavía, porque hay un elemento importante en la confidencialidad, pero le vamos a entrar a ese tema también de temas de solicitar dinero, niños solicitando dinero, campamentos ilegales. Lamentablemente llegó el momento de actuar y este gobierno no pospone decisiones. Muchas gracias. Pasamos al bloque de prensa escrita. La única consulta es de Graving Granados, de Diario Extra. ¿Qué Don tal? Graving. Muy buenas tardes. Presidente, aprovechando la visita la próxima semana del tema de Alianza Pacífico, queríamos preguntarle cuál va a ser esa agenda y si Costa Rica va a plantear algún tipo de exclusión ante este organismo internacional. Muchas gracias. ¿Algún tipo de qué, perdón? Exclusión. ¿Cómo exclusión? Sí, digamos, básicamente algunas de las inquietudes que tiene el sector agro es que se queden por fuera algunos beneficios que tienen actualmente. Entonces, si va a haber algún tipo de exclusión respecto de este tema. Muchas gracias, don Graving, porque esto me permite matar algunos fantasmas. Primero, yo voy a México a dos cosas. Una es a la cumbre de los mandatarios de la Alianza del Pacífico, que en estos momentos los miembros de la alianza son México, Chile, Perú, Colombia. Ecuador y Costa Rica somos aspirantes. Entonces yo voy a ir a hacer el caso para que empecemos las negociaciones. Entonces yo no puedo plantear exclusiones y negociar algo cuando todavía no hay un proceso de negociación formal. Esas exclusiones que llama usted, esa negociación y protección a los sectores afectados ocurrirán durante el proceso de negociación. Esto dicho, en la campaña política en que los costarricenses me dieron el honor de ser presidente de la República, yo dije que todo cambio genera perdedores y ganadores. Hay
cambios que generan perdedores que no son perdedores legítimos, como por ejemplo lo que hemos visto con el ICE, o como lo que estamos logrando con la ruta del arroz. Y ahí a los que estamos compensando es a los productores pequeños del arroz, que de nuevo, un llamado muy respetuoso a la Comisión de Asuntos Agropecuarios de la Asamblea Legislativa, que tiene en su seno un proyecto de ley que presentó el Ejecutivo ya hace bastante tiempo, pidiendo que le podamos dar más o menos en promedio 300,000 colones por hectárea a los productores medianos y pequeños de arroz para que se acomoden a la transición de la política. Eso no se ha movido. Bueno, en el caso de la Alianza del Pacífico, no vamos a dejar votados a los productores que legítimamente van a sufrir en caso de esa apertura comercial. Obviamente vamos a necesitar a la Asamblea Legislativa también, pero empezar ahora a hablar de exclusiones o hablar de la ropa que nos vamos a poner cuando no hemos llegado ni a la casa ni mucho menos entrado al closet es prematuro, don Gravy. El mensaje para el pueblo de Costa Rica es que lo vamos a hacer responsablemente porque queremos que los agricultores, la gente que vive en la industria agroalimentaria, generen actividades económicas de mayor rendimiento. Ahí salió un sindicalista añejo diciendo que yo odiaba a los pobres. Y lo voy a decir aquí otra vez. ¿Quién sale de la pobreza haciendo actividades de baja productividad? Nadie. Entonces, ahí le termino de complementar lo que ya le he dicho a ese señor, que pareciera no ha salido del siglo XIX. Lo que nosotros queremos es generar valor agregado en el sector agrícola y agroalimentario. Y va a haber una transición, pero esa transición hay que manejarla bien. Espero haberle contestado la pregunta con claridad, don Gravy. Continuamos al bloque de medios radiofónicos. Iniciamos con Oscar Mantilla, de Causa y Efecto, Radio Costa Rica. ¿Cómo está, don Oscar? Bien, señor presidente. Hace días hay un movimiento de parte de los trabajadores de Jacdeva, lo cual inquieta incluso a la misma ciudad de Limón, donde está ubicada esta empresa, que no han sabido enfocar bien el tema para que usted lo pueda resolver. Usted como jefe de Estado representa en este momento un Estado que quebró a Jacdeva, porque lo quebró y no quiere recuperarlo. ¿En qué me baso? En la concesión que se le dio a APM Terminals, en el artículo 9.1, si no me equivoco, donde a Jacdeva se le permitía en ese contrato o concesión que pueda descargar barcos de tal pesaje. Pero el ministro el MOC de esa época, con el presidente Carlos Alvarado Quesada, distorsionaron todo y permitieron que Jacdeva no haga el trabajo que tenía que hacer y se lo dieron a APM Terminal. ¿Usted cree que pueda recuperar a Jacdeva inyectándole más capacidad económica para que pueda funcionar como ha hecho durante estos últimos 40 años? Y vamos a ver, usted cubrió el largo de varios muelles, don Oscar. Voy a tratar de quebrar la respuesta en partes digeribles. A Jacdeva lo quebraron muchos. Muchas personas afectaron a Jacdeva con políticas públicas, con corrupción, con prebendas y privilegios, con muchas malas gestiones, ¿verdad? Nosotros estamos en una situación hoy, de hecho ayer tuve una reunión sobre Jacdeva, yo estoy monitoreando eso, en que el arreglar la grúa que se dañó
por, digamos, mal manejo del tráfico de barcos entrando al puerto de Habdeba, vale 6 millones y medio de dólares y la grúa nueva vale 7 millones y medio de dólares. Tenemos una institución con aproximadamente 300 empleados que solo 80 trabajan en temas de muelle, don Oscar. Bueno, habría que empezar por ver cuál es la rentabilidad. Estuvimos viendo que Habdeba necesitaría, para llegar a punto de equilibrio con los 200 y pico de empleados que le quedarían luego de la ley que nos obliga a reestructurarla, porque la ley también adoptada en el gobierno de Alvarado Quesada. O sea, es que, perdóneme, uno tiene que llegar a limpiar la casa. Y esa ley dice, usted tiene que reestructurar Habdeba. Y estos son los números y los objetivos. Bueno, si nosotros reestructuramos Habdeba, Habdeba tendría que pasar de ingresos aproximados de 10,000 millones de colones al año por servicio portuario a más de 25,000 millones. ¿De dónde van a salir esos barcos y a cuál sería la tarifa a la que Habdeba podría lograr punto de equilibrio? Es decir, que los ingresos y los gastos, sin contar mantenimiento y depreciación, se igualen. Es puro puntico de equilibrio de flujo de caja. Lo que me entra en la bolsa derecha tiene que salir en la bolsa izquierda y que no se me haga un hueco financiero. Entonces la situación es muy desafiante. Y son 200, estamos hablando de 200 familias, yo lo tengo clarísimo. Pero usted dice, inyectarle recursos. Bueno, ¿cuántos? ¿Por qué periodo? ¿De qué fuente? ¿Para hacer qué? ¿Para que los pierdan? ¿Solo para el muelle? Fíjese, tienen 59 millones de dólares en cuenta corriente. Y ayer me enojé. No están ganando intereses y eso es el canon. No lo han podido distribuir. Hay un tema político interno que aunque se den órdenes, es como cuando juega fútbol americano, quien quiere avanzar la bola, los que han visto ese deporte, le caen un montón de gente grandota encima, ¿no? Entonces, yo creo que aquí, don Oscar, decir, métale más plata a eso, no es una proposición obvia, dado los hechos reales que le estoy diciendo. Habrá que buscar una solución, estamos trabajando. Nosotros no podemos devolvernos con los contratos que firmaron con APM. Ya son contratos firmados y que nos pueden llevar a cientos de millones de dólares de multas y sanciones en arbitrajes internacionales. Estamos peleando la de Infinito Gold. Están pidiendo 450 millones de dólares. Bueno, esa es la situación, don Oscar. No es soplar y hacer botellas, aunque estamos soplando mucho y haciendo mucho. Pero no es así de fácil. Muchas gracias. La última consulta es de Rodrigo Moya, de Acontecer Espartano y algo más. Muy buenas tardes, señor presidente. Vea, curiosamente hoy 16 de noviembre, hace un año, cerraron a LUNASA. Y como decía mi abuelita, tal vez soy necio hablando de lo mismo, pero quiero ser el necio que saca derecho. ¿Qué hay en acciones suyas, señor presidente, para esas 105 familias que hoy están sin salario, sin seguro social, sin dinero para pagar alquileres, bueno, hasta se enferman, sin dormir, señor presidente? Vea, la gente de Guanilama, yo espero que usted vaya a hablar con ellos. Nosotros somos el único gobierno, bueno, el gobierno que hizo algo por ellos. Hasta ese sindicalista añejo que mencioné hace un rato salió a decir que qué bien, porque sí le entramos duro al tema de LUNASA. Y estamos negociando y estamos viendo las extensiones legales. Ellos acordaron pagar las prestaciones legales y firmaron con el Ministerio de Trabajo. Cuando doña Marta Eugenia Esquivel era ministra, yo le ordené que lo hicieran y le estamos dando seguimiento. La semana pasada yo dije, aquí estamos analizando qué pasa si tomamos acción legal contra los activos de la empresa, porque existe una posibilidad que, dependiendo de cómo estén estructurados esos fideicomisos,
nosotros entremos, le paguemos a la caja, le paguemos a los bancos y no le vayamos a pagar a los empleados. Y eso no se vale. Entonces, vaya, usted de allá de Esparza, vaya, hable con la gente de Juanilama y le pregunta a ellos más bien qué esfuerzo hemos escatimado nosotros para ayudarlos. Ninguno. Pero usted conoce nuestro sistema. De hecho, un día de estos entraron unos furgones ahí a Lunasa, a mí me mandaron el video y ante la presunción de que se podían llevar equipo, mandé la fuerza pública de manera inmediata y gracias a Dios eran furgones que venían a recoger unas basuras y no ocurrió nada más. Muy bien, llévense lo que hay que llevarse, a unos desechos. Pero nosotros tenemos eso vigilado como un halcón vigila sus pollitos en el nido. Pero los procesos duran en Costa Rica. Más bien hemos avanzado bien rápido, para serle franco. De esta forma finalizamos la conferencia de prensa. Agradecemos a don Rodrigo Chávez Robles, a los medios de comunicación y a las personas que nos acompañaron en esta tarde. Muchísimas gracias. Que pasen muy buenas tardes. Hasta luego. Costa Rica vuelve a ser el país de todos, un país con propósito. Que la próxima generación crezca en un país mejor. IDA, la llave del progreso. Se graduaron el mismo año, se sentían bien cuando estaban juntos, entonces sabías que era para vos. Proteja a sus hijas e hijos de las relaciones impropias. En BID, nuestra prioridad es la seguridad de toda la comunidad de usuarios y conductores. Es por esto que cada viaje es monitoreado de manera personalizada, con tecnología de punta en tiempo real. Viaja de manera segura a tu destino. BID, comunidad movilizada.